Con respecto a las trayectorias, entonces nosotros vamos a tener lo que es el movimiento uniforme y movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo, ¿cierto? Y dijimos que dentro de los movimientos rectilíneos, entonces íbamos a tener situaciones donde un objeto se podía mover en forma horizontal, en forma vertical o en alguna, digamos que en alguna trayectoria diagonal, ¿ok? Sin importar realmente cómo sea la trayectoria, es decir, la dirección de ese movimiento, pues es importante tener que los movimientos los vamos a diferenciar en dos tipos de movimientos. Uno, que vamos a llamar el movimiento uniforme, y el otro que se llama movimiento uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. ¿Ok? El movimiento uniforme se caracteriza porque presenta una velocidad constante. Constante, ¿qué es constante? Pues que siempre tiene el mismo valor, ¿cierto? Entonces la característica del movimiento uniforme es que la velocidad siempre es la misma. Pero ojo, estamos hablando de velocidad igual en intervalos de tiempo. Por ejemplo, yo puedo hacer un recorrido a 20 kilómetros por hora y después hago otro recorrido a 50 kilómetros por hora. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que durante el primer recorrido, la velocidad siempre fue la misma, pero ya no es la misma para el segundo intervalo. En el segundo intervalo, la velocidad es de 50 y se mantiene constante con ese valor. ¿Sí estamos claros ahí? Sí. Listo. Entonces, para el movimiento uniforme, entonces nosotros habíamos definido dos definiciones, o habíamos hecho dos definiciones. Una, lo que era la velocidad, y otra cosa, lo que es rapidez. ¿Sí las tienen ahí, chicos? Sí. ¿Qué dijimos que es la velocidad, Alejandro? El cambio de posición en una unidad de tiempo. Ok. Y Sara Gabriela, ¿qué es rapidez? Sara Gabriela, ¿si está o se desconectó? ¿O se fue a hacer otra cosa? ¿Me escuchas? Hola. Ahora sí te estoy escuchando. Dime qué es rapidez. Se puede decir que dos móviles tienen la misma rapidez si corren la misma distancia en el mismo tiempo al mismo lugar. ¿Qué? No, nosotros definimos exactamente qué es rapidez. Distancia recorrida en una velocidad de tiempo. Ah, ok. Distancia recorrida en una unidad de tiempo. Eso es rapidez. ¿Listo? De ahí entonces encontramos unas formulitas. Si dijimos que es rapidez, entonces lo podríamos calcular sencillamente como distancia dividido entre el tiempo. Y que la velocidad entonces la teníamos que calcular como la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo. Y por ahí hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? Para poder determinar si podíamos utilizar rapidez o podíamos utilizar velocidad. ¿Se acuerdan del ejercicio? ¿O lo tienen ahí a la mano?
Bueno, espero que lo tengan. Vamos entonces con otro problema. El problema dice, un observador es sencillamente una persona que está viendo un fenómeno, está viendo algo que está ocurriendo. Eso es lo que llamamos un observador. Un observador de un auto que se acerca desde la izquierda y pasa frente a un letrero que está a 80 metros. Punto seguido. 16 segundos más tarde, ve al auto frente a un segundo letrero que está a 100 metros a su derecha. Y aquí entonces vamos a hacer varias preguntas. La primera, ¿cuál es la velocidad del auto? ¿Cuál es la velocidad del auto? La segunda, ¿cuánto tiempo tardará en pasar por un puente que está a 500 metros? Valga la aclaración, a la derecha. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Qué distancia habrá recorrido el auto a los 60 segundos? Recuerde que 60 segundos sería un minuto, ¿no? Ok. Para este tipo de problemas es indispensable que siempre propongamos un marco de referencia, es decir, vamos a hacer un dibujo que nos va a representar la situación. ¿Listo? ¿Por qué es Ya lo tenemos que importante? graficar, profe. ¿Perdón? O sea que cuando vayamos a hacer un ejercicio de estos, lo tenemos que graficar. Sí. Y vuelvo y repito, ¿por qué Vale, es profe. importante? Porque es que resulta que nosotros vamos a tener diferentes situaciones o diferentes condiciones en las que está el automóvil. El automóvil va a estar en diferentes lugares en diferentes tiempos. Es importante que nosotros reconozcamos esas, digamos que esos intervalos o esos lugares donde está, porque precisamente vamos a tener que solucionar el problema por pedazos. Vamos a tener que separar toda la situación, la vamos a tener que separar por pedazos. Además,
es importante para que podamos identificar qué valores le vamos a dar a cada uno de esos pedazos. ¿Dónde está? ¿Qué valor tiene? ¿Cuáles son los valores de las variables en cada uno de esos pedazos? ¿Ok? Para ello, entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar a mi observador. ¿Dónde va a quedar el observador? Digamos que el observador queda por acá. A ver si esto escribe. Si es que escribe. ¿Dónde escribe? Entonces, vamos a ubicar a nuestro observador sencillamente en un punto cualquiera por aquí de la carretera. Y aquí vamos a colocar el auto cuando pasa frente al primer poste o al primer letrero. Aquí está el letrero y el vehículo está pasando por ahí. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, todas las mediciones que se dan dentro del enunciado, en este enunciado, hay unas mediciones y todas esas mediciones se dan con respecto al observador. Por lo tanto, el observador se convierte en el punto de referencia. Ese punto de referencia me dice que esa posición va a valer 0. ¿Listo? La posición que tiene el observador va a valer 0. Entonces, la primera vez que tomamos un dato del vehículo, dice que pasa frente a un letrero. Entonces, a partir de aquí es donde estamos ya tomando datos. O sea que este letrero está a la izquierda a 80 metros. ¿Sí está claro? Después dice que pasa frente a un segundo letrero. Entonces el segundo letrero dice que está a 100 metros a la derecha. O sea que este letrero tiene un valor o una posición de 100. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Bueno, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que hizo todo ese movimiento? Pues han transcurrido 16 segundos. ¿Listo? Si el primer letrero está a la izquierda, entonces vamos a considerar que la posición de la izquierda vale menos 80. El segundo letrero está a la derecha, por lo tanto vamos a considerar esa posición como 100 positivo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a calcular la velocidad dentro de ese intervalo. Para nosotros, los tramos, los pedazos del movimiento es lo que llamamos un intervalo. ¿Ok? Entonces, dentro de ese pedazo yo puedo calcular la velocidad, sabiendo que la velocidad va a ser igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo. Vuelvo y repito, dentro de ese intervalo, la posición final son los 100. No quiere decir que el vehículo se detiene ahí, solamente que dentro de ese pedazo, el punto final son 100 y el punto inicial son menos 80. Entonces aquí debo colocar ese doble signo menos. Dividido entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en pasar de un letrero al otro? Pues los 16 segundos. Y con eso realizamos el cálculo. En decimales eso nos da 11,25. Como todas las distancias están medidas en metros, serían metros. Y el tiempo está en segundos, entonces sería 11,25 metros por segundo.
¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, o no hay preguntas? Profe, una pregunta. Ah. ¿Puedes repetir lo último que se me trabó el Zoom? ¿Lo último te refieres al cálculo o a la fórmula o qué? No, a la fórmula que se me trabó el Zoom ahí. Ok, vuelvo y repito. Entonces, nosotros como tenemos la información entre estos dos puntos, entre los dos letreros, entonces yo puedo calcular la velocidad entre esos dos letreros. La fórmula de velocidad la tenemos aquí, que la habíamos copiado la vez pasada. Entonces, dentro de ese intervalo, no significa que el vehículo llega hasta ahí y no llegó más, sino que dentro de ese intervalo, el segundo letrero es la posición final, que vale 100. Menos, este menos que tenemos acá, sería este de acá. La posición inicial, que dijimos que iba a ser menos 80. Entonces, si resolvemos eso, nos va a dar el valor de velocidad. Y al resolver me quedaría 11.25. El tiempo, pues son los 16 segundos que tarda en ir de un letrero hasta el otro letrero. Ahora sí. Y ya tenemos nuestra primer pregunta. Ahora vamos. Gracias, profe. Dime. No, gracias, profe. No te entendí. ¿Qué? Gracias, profe. Ah, ok, listo. Para la segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo tardará en pasar por un segundo puente, o perdón, por un puente que está a 500 metros a la derecha? O sea que más adelante, todavía más adelante está un puente y queremos saber cuánto tiempo tardará en llegar hasta allá. Recuerden lo que les dije, si no se dice nada, el tiempo siempre se va a medir con respecto a la posición inicial. Y la posición inicial para nosotros fue el primer letrero. ¿Ok? Significa que ahora tengo otro intervalo. Ya no es este con el que vamos a manejar, sino desde aquí hasta el puente. ¿Listo? Ese va a ser nuestro intervalo ahora. Entonces, ¿qué significa? Que la posición final ahora va a ser la posición del puente. Nosotros habíamos también despejado la ecuación para poder hallar tiempo y teníamos que el tiempo iba a ser igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo, ¿cierto? Entonces, posición final ahora es la del puente y dice que está a 500. Menos posición inicial sigue siendo la misma, donde tenemos el primer dato, que sería menos 80. Dividido, perdón, aquí no es dividido entre el tiempo, sino dividido entre la velocidad. Dividido entre la velocidad. O sea que esto todo es dividido entre la velocidad que ya calculamos de 11,25. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto les da? ¿37,33? No. Tengan en cuenta ahí que el resultado, el doble signo menos queda sumando, ¿no? O sea que sería 500 más 80. 507.1. ¿Cuánto? Serían 580 dividido entre 11.25, que es la velocidad.
51,55. Ese sí es. O sea que tenemos aquí un resultado de 51,55. Si es tiempo, ¿en qué unidades tenemos que darlo? Segundos. Segundos. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Qué distancia habrá recorrido el auto a los 60 segundos? Recuerden, otra vez, con respecto al inicio. Como me están preguntando por distancia, pues podemos aplicar la fórmula de distancia. El señor López por allá deje de estarme marcando el tablero. Sabemos que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. En la fórmula ustedes no tienen velocidad, ustedes lo que tienen es rapidez, ¿no? Rapidez por tiempo. Pero recuerden lo que les decía, en algunos casos vamos a poder utilizar casi que la misma palabra para utilizar el cálculo. Entonces, distancia sería igual a la velocidad por rapidez, que serían 11,25 multiplicado por el tiempo. ¿En cuánto tiempo me están preguntando aquí? En 60 segundos. Entonces, multiplicado por 60. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto dijeron? 675. 675. Ay, Correcto, 675. ¿Y si es una distancia, en qué la doy? ¿En qué estamos midiendo todas las distancias? Metros. En metros, correcto. Y ahí entonces tenemos el problema. ¿Listo, muchachos? Samuelito, ¿te puedes quedar quieto?